Lecciones para la escuela sabática del primer trimestre de 2022. En estos postreros días. El mensaje de Hebreos. Lección 2 para el 8 de enero de 2022. El mensaje de Hebreos. ¿Cuál es el mensaje principal del libro de Hebreos? Jesús. Jesús es el personaje que llena el libro. Jesús es el cumplimiento final de todas las promesas que Dios hizo en el Antiguo Pacto y de todas las realidades del Nuevo Pacto. ¿Cómo se muestra Jesús en Hebreos? Como el hijo de David, es decir, nuestro rey, nuestro representante y nuestro defensor, y como el sacerdote del orden de Melquisedec, nuestro sumo sacerdote y nuestro mediador en el Nuevo Pacto. Jesús, nuestro rey. Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Dios le concedió a Adán y a Eva el dominio de este mundo. Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Al pecar ellos, Satanás usurpó ese dominio. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, es decir, el usurpador, será echado fuera. Dios prometió entonces que una simiente restauraría a la humanidad. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A Abraham se le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y Pablo aclarará: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Más adelante, se le prometió a David que un rey de su linaje, es decir, la simiente, gobernaría el mundo, librándolo del poder del enemigo. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Según Hebreos, ¿cómo se hizo esto? Leemos en Hebreos 1:5: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez: yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Dios adoptó en primer lugar a Jesús como su hijo. Hebreos 1:6-8 nos dirá: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice: él hace que esos ángeles sean espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Presentó a Jesús ante la corte celestial. Finalmente, Hebreos 1:13 nos dirá: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? El tercer paso lo entronizó y le dio el poder. Jesús como nuestro representante. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Dios adoptó a Israel como su hijo, y le prometió que habitaría con él y que le daría descanso de sus enemigos. Y dirás a Faraón: el Señor ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Por tanto, cuando el Señor tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec debajo del cielo, no lo olvides. A cambio, todo Israel debía de ser fiel. Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman al Señor vuestro Dios, y cuiden
de cumplir todas las palabras de esta ley. Con el tiempo, estas promesas se traspasaron a la descendencia de David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Después de todo, era más fácil que una persona fuese fiel y no que todo el pueblo fuese fiel. El rey así representaba al pueblo. Sin embargo, ninguno de los descendientes de David fue completamente fiel. Algunos, incluso, fueron realmente perversos. Pero Jesús sí fue perfectamente fiel. Cristo fue fiel como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Por eso, Jesús es nuestro representante. A través de Jesús se cumplen todas las promesas que Dios hizo a su pueblo, y es el canal del cual fluye la bendición de Dios. Jesús nuestro defensor, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Israel quería un rey que los juzgase y los liderase en la batalla. Nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Hebreos presenta a Jesús como nuestro defensor, el que pelea por nosotros, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Al igual que David ante Goliat, Jesús batalló con Satanás en lugar del pueblo. Observemos lo que decía el propio Goliat, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga a mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Así Jesús se vistió la armadura, peleó contra el enemigo y ganó la guerra. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. El Señor saldrá como gigante, y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Nosotros, como parte del ejército de Jesús, es decir, la Iglesia, también nos ponemos la armadura y luchamos junto a nuestros hermanos y hermanas, dirigidos por nuestro Adalit, las batallas que aún quedan por pelear. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Gracias a Jesús, nuestro defensor, la victoria está asegurada. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús también es nuestro sumo sacerdote. Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué funciones realizaban los sacerdotes en Israel? Ellos mediaban entre Dios y los hombres, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Otra función era ofrecer sacrificios para ser perdonados y purificados. Entonces degollará el becerro en la presencia del Señor, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión.
Uno ofrecerá el sacrificio de expiación por el pecado y el otro un holocausto, además de la ofrenda. Y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante del Señor. Habían también de enseñar la ley de Dios, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Una cuarta función era la de bendecir en el nombre de Dios. Habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Todas estas funciones fueron asumidas por Jesús cuando Dios le nombró bajo juramento sacerdote según el orden de Melquisedec. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste, con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por ello, ya no tenemos necesidad de sacerdotes terrenales que intercedan por nosotros. Por otra parte, todos somos colaboradores de Jesús, un real sacerdocio, ofreciendo sacrificios de alabanza a Dios. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Jesús como mediador del nuevo pacto. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Según Hebreos, ¿en qué aspectos el nuevo pacto es mejor que el antiguo? Veamos en primer lugar el antiguo pacto. Tenía un santuario terrenal que era sombra, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Fue inaugurado con la sangre de animales, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Tenía sacrificios que no perfeccionaban, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Tenía muchos sacrificios, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Igualmente había sacerdotes mortales, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Y también estos sacerdotes eran imperfectos, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Veamos en contraste cómo es el nuevo pacto. Tiene un santuario celestial, es decir, la realidad. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Fue inaugurado con la sangre misma de Cristo. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Tiene un sacrificio que perfecciona. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Se ofreció un solo sacrificio. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hay un solo sacerdote inmortal y perfecto, mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así pues, el nuevo pacto es muy superior al antiguo pacto. Jesús consintió en revestirse de la naturaleza humana,
para que supiera compadecerse de los mortales pecaminosos y errantes e interceder ante su Padre en favor de ellos. Se ofreció para ser el abogado del hombre y se humilló para familiarizarse con las tentaciones que asediaban al hombre, a fin de que pudiese socorrer a los que son tentados y fuera un tierno y fiel sumo sacerdote.